Vamos a ver ahora propiedades químicas. El boro, el elemento boro puro, dijimos era un sólido con un alto punto de fusión, con muchas uniones covalentes, duro y refractario. Por lo tanto, es inerte en condiciones normales de presión y de temperatura. O sea, es muy difícil romper todas esas uniones para que reaccione. Sí puede reaccionar a altas temperaturas. Todos los elementos reaccionan con oxígeno y forman óxidos. Los óxidos tienen una estructura metal 2, oxígeno 3. En el caso del aluminio, esta reacción es exotérmica. Ahora vamos a hablar sobre esto. Lo que se forma es el trióxido de aluminio, que dijimos es el óxido que está sobre la superficie del metal, que hace que el metal sea opaco y lo protege. A este proceso en el cual un óxido protege a un metal es lo que se llama pasivación. Impide que el metal reaccione con el aire y reaccione con el agua. Si se elimina la capa, por ejemplo, porque se lija o porque se trata el óxido, ahora vamos a ver que es un óxido que se disuelve en ácidos y en bases, o bien porque el aluminio se muele y se tiene un polvo fino, en esas condiciones el aluminio actúa como agente reductor. El talio reacciona con el agua formando el hidróxido y desprendiendo hidrógeno. Ahora la pregunta que les voy a hacer es: ¿a qué elementos se parece? Espero que recuerden que los elementos del grupo 1, los metales alcalinos, reaccionan con el agua, formaban la base y liberaban hidrógeno. Dijimos que era una reacción muy violenta. En el caso del talio la reacción no es tan violenta. Pero acá vemos que el talio presenta similitudes con los metales alcalinos. Y eso explica la alta toxicidad del talio, porque el talio más 1 se parece en algunas de sus propiedades al sodio y al potasio. Cuando ingresa al organismo, reemplaza al potasio e interfiere en el intercambio sodio-potasio en las células. El aluminio desplaza a los metales. Si se tiene aluminio sólido, finamente dividido, y se lo mezcla con un óxido del metal que se quiere obtener, también molido, como por ejemplo el óxido de hierro, en ese caso el aluminio forma el óxido y se forma hierro. Esta reacción, o sea, si se mezclan el aluminio en polvo con el hierro en polvo, no pasa nada. Hay que iniciar la reacción. Para eso lo que se hace es encenderla, por ejemplo, con magnesio. Esta reacción es tan exotérmica, libera tanto calor, ahora vamos a ver, que se la llama reacción termita y se usa como soldadura aluminotérmica. Una de las aplicaciones es en los lugares donde hay trenes para la soldadura de rieles.
راني البنزي اخذت شوب زوق يا ذرادي القانون El aluminio dijimos que presentaba similitudes con el berilio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Una de las características que tiene el aluminio es que es anfótero, de la misma manera que el berilio. El metal aluminio reacciona con bases fuertes y con ácidos. En el caso de la reacción de aluminio con bases fuertes se forma el ion aluminato. Es el ion tetrahidroxoaluminato. O sea, el aluminio en presencia de hidróxido de sodio y con agua, o sea, una solución de hidróxido de sodio, forma el tetrahidroxoaluminato de sodio y se libera hidrógeno. El aluminio también reacciona con ácidos minerales diluidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, y forma el cloruro de aluminio y también libera hidrógeno. El aluminio también se parece al berilio por el carácter ácido de su catión. Las sales de aluminio son ácidas por hidrólisis. Por el carácter polarizante del catión aluminio más 3, el ion hexaacuo aluminio 3 tiende a quedar rodeado ahora de los oxígenos y se liberan los protones del agua. La constante de este equilibrio es 1 por 10 a la menos 5. Es un valor de constante de disociación ácida parecida a la del ácido acético. Cuando las sales de aluminio están en presencia de bases fuertes, el catión aluminio también tiende a quedar rodeado de los oxidrilos y puede precipitar. Puede precipitar, como vimos en el proceso Bayer, el hidróxido de aluminio. Pero si se siguen agregando oxidrilos, o sea, si se sigue agregando mayor cantidad de bases, este hidróxido se disuelve y se forma el ion complejo tetrahidroxoaluminato. En el caso de la reacción de aluminio con bases débiles, precipita este hidróxido y no se vuelve a disolver. Ahora vamos a ver algunos compuestos. Forman hidruros. Los hidruros más estables son los de aluminio y galio. Esto ya lo vimos cuando vimos hidrógeno. El hidruro de aluminio es un sólido polimérico. Y los que tienen aplicaciones en realidad son hidruros mixtos, el hidruro de aluminio y litio y el hidruro de galio y litio son usados en síntesis como agentes reductores por la presencia del anión hidruro. El que es interesante es el boro. El boro forma una serie de hidruros que se llaman boranos. Los boranos se caracterizan porque son compuestos incoloros, son diamagnéticos y son ácidos de Lewis y tienen distintas estructuras. Por ejemplo, estructuras del tipo boro N, hidrógeno N más 4 y boro N, hidrógeno N más 6.
Los boranos se estudiaron bastante durante un tiempo porque son inflamables y se pensó que se podían usar como combustibles. Hoy en día se estudian, pero por otras razones, como para almacenamiento de hidrógeno. Los boranos reaccionan espontáneamente al aire. El borano más sencillo es el diborano. O sea, el boro, hidrógeno 3, no existe, no es estable. El más estable es este, el diborano, que es gaseoso. Reacciona con oxígeno y forma el ácido bórico. Se hidrolizan en agua. O sea, el borano, el diborano, con agua forma el ácido bórico y liberan hidrógeno. Es interesante ver cómo se explica la formación de los boranos. Vamos a ver qué pasa en el caso del más sencillo, que es el diborano, o el nombre recomendado por IUPAC es diborano 6. O sea, se indica la cantidad de átomos de hidrógeno entre paréntesis al final del nombre. ¿Por qué es interesante el enlace? Porque cuando uno se fija la cantidad de electrones que hay disponibles, no hay manera de que se formen uniones covalentes en las cuales se comparten dos pares de electrones para explicar la formación de la molécula. En realidad, lo que se considera es que se forma un enlace donde hay tres centros, o sea, tres átomos, un átomo de boro, un átomo de hidrógeno y otro átomo de boro, y que estos tres centros comparten un par de electrones. O sea, es un enlace de tres centros, dos electrones. En este caso, este enlace, entonces, entre tres átomos y dos electrones, es el que mantiene unidos estos dos boros. La longitud de enlace entre el hidrógeno y el boro es 131 picómetros. Es mayor esta longitud de enlace en el enlace tres centros, dos electrones, que la observada en la unión covalente común. En la unión covalente entre el boro y el hidrógeno, en el cual se comparte un par de electrones, la longitud de enlace es 118 picómetros. Es, como es de esperar, menor. Fíjense que estos enlaces de tres centros, dos electrones, están por encima y por debajo del plano en el cual están los otros hidrógenos. Esto se puede explicar considerando la teoría de orbitales moleculares. Nosotros no la vamos a ver, pero sepan que se puede explicar. Y acá vemos la representación gráfica de los orbitales moleculares involucrados en la formación del enlace. Los boranos son muchos y tienen distintas estructuras. Para que tengan una idea de la importancia del estudio de la estructura de los boranos, el Premio Nobel de Química fue otorgado en 1976 a Lipscomb, que se dedicó a estudiar a los boranos. Las estructuras que tienen son estructuras llamadas closo, porque son estructuras cerradas como cajitas, cuando se tienen los iones del tipo boro N, hidrógeno N con una carga -2. Si se rompe una unión, lo que se tiene es una estructura llamada nido, o sea, habría que dar vuelta a esta estructura y lo que queda es algo así como un nido. Son los que tienen una estructura boro N, hidrógeno N más 4. Y si se rompe una unión más, lo que se tiene es algo así como una araña. Imagínense una araña con menos patas. La estructura aracno son las que tienen los boranos con una estructura boro N, hidrógeno N más 6. Todos estos boranos tienen varios átomos de boro unidos entre sí y por eso se llaman estructuras clúster o estructuras racimo. Acá vemos otra representación de los distintos boranos, donde se ve mejor la estructura, y vamos a ver cuál es el nombre sistemático recomendado por IUPAC. Entonces, cuando tenemos estructuras cerradas, la estructura se llama closo. Por ejemplo, este borano, el nombre de IUPAC es closo hexahidro hexaborato -2. O sea, acá se está indicando la carga.
En el caso de una estructura nido, por ejemplo, esta estructura donde tenemos el borano con 5 átomos de boro, este borano se lo llama nido pentaborano 9. O sea, acá lo que se está indicando es la cantidad de átomos de hidrógeno. Y en este otro borano, que es un aracno, el nombre recomendado es aracno tetraborano 10. Los compuestos que son más usados y más comunes de los elementos del grupo 13 son los óxidos. Todos forman óxidos. En el caso del trióxido de boro es un óxido covalente. Como ya dijimos, el boro es un no metal, así que es de esperar que los compuestos que forme tengan uniones covalentes. Y es un sólido vítreo, es el que se agregaba para formar el vidrio Pyrex, y se obtiene por calentamiento del ácido bórico. O sea, el ácido bórico, si se lo calienta, se obtiene el óxido de boro. Es un óxido ácido y forma poliboratos y vidrios de borosilicatos. Dijimos que es un óxido ácido porque forma oxoácidos. El boro lo que forma es el ácido ortobórico. Un ácido de Lewis, es un ácido débil, tiene un pK de 9,2. Y esta es la forma en que les recomendamos que escriban la reacción de ionización. ¿Por qué escribimos de esta forma al ácido bórico? Porque el ácido bórico no es un ácido protónico, no es un ácido que libera protones, como vimos los ácidos de Arrhenius. En el caso del ácido bórico es un ácido de Lewis. Lo que hace es liberar protones, pero los protones no los libera el ácido bórico, sino que son protones que libera el agua. El ácido bórico lo que hace es ahora quedar rodeado de un oxidrilo más y el agua es la que pierde el protón. Entonces el equilibrio les recomendamos escribirlo así para recordar el carácter de ácido Lewis del ácido bórico. Entonces el ácido bórico en agua forma el anión tetrahidroxoborato. Otra propiedad que tiene el ácido bórico es que polimeriza por condensación. Si se elimina agua, va formando estructuras en las cuales se van incorporando átomos de boro. La estructura del ácido bórico en estado sólido es una estructura en capas. Y lo que se tiene es un boro que está en el medio, si se fijan acá, de un triángulo. O sea, acá tendríamos una estructura plano triangular, triangular plana, ¿sí? El ángulo de enlace 120 grados y las distintas moléculas del ácido bórico están unidas por uniones puente hidrógeno. También forma el ácido metabórico. En el ácido metabórico tenemos 3 átomos de boro, que son las esferas lilas. Vemos acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Y entre los boros hay oxígenos. O sea que la estructura es una estructura plana y tiene forma de hexágono. O sea, si la miramos desde arriba, vemos esta estructura. Este es el ácido metabórico. Y como dijimos que además condensaba el ácido bórico cuando se eliminaba agua, podemos entender por qué en la naturaleza existe formando iones borato, como por ejemplo el bórax. Estas son distintas estructuras de aniones borato. Este sería el anión sencillo del ácido bórico. Esta sería la estructura del tetrahidroxoborato. El boro está en el medio de un tetraedro. Acá tenemos otra estructura que es en forma de cadena. Este es un hexágono, como en el ácido metabórico, y en el caso del bórax y de la kernita vemos que habíamos dicho, eran tetraboratos.
hay boros que están unidos con oxígenos que forman estas estructuras como existe el boro en la naturaleza. En el caso de los elementos aluminio y galio, forman óxidos con distintas formas, con formas alfa, beta y gamma. En el caso del óxido de indio, el que es importante, dijimos, es el hito, que es el óxido de indio que está dopado con un 10% de óxido de estaño. Y es un semiconductor transparente, como dijimos, que se usaba en paneles solares, pantallas táctiles. En la naturaleza existe el óxido de aluminio. La forma más estable es la llamada alfa-alúmina o corindón. Es un sólido duro, tiene una estructura hexagonal compacta y es refractario. Es la segunda sustancia natural en dureza después del diamante. Cuando el corindón, que es un óxido transparente, tiene algunos átomos de cromo 3 que reemplazan a los cationes aluminio, forma una piedra preciosa que es de color rojo, es el rubí. En la naturaleza, la piedra que se obtiene es rubí con calidad de gema. Se sintetizan rubíes artificiales porque se usan, por ejemplo, para la fabricación de láseres. También existe, formando una piedra de color azul, que es el zafiro, en la cual los átomos de aluminio son reemplazados ahora por una mezcla de cationes, o sea, porque una mezcla de los dos para mantener la electroneutralidad. Y además forma otro óxido que es la gamma alúmina, es un óxido anfótero, o sea, es un óxido que se disuelve en ácidos y forma el hexaaqua-ion, y se disuelve en bases y forma el anión tetrahidroxoaluminato. Forman hidróxidos y la característica que tiene el hidróxido de aluminio es que es anfótero. El hidróxido de aluminio se disuelve en ácidos y forma otra vez la misma especie, el hexaaquoaluminio 3. Y el hidróxido de aluminio se disuelve en bases y forma el anión tetrahidroxoaluminato. Cuando se deshidrata el hidróxido de aluminio, lo que se obtiene es gamma alúmina, que se usa en cromatografía y se usa como catalizador y soporte de catalizadores. El talio forma óxidos con estado de oxidación, fíjense ustedes qué estado de oxidación tiene acá, +1, y además forma peróxidos. Nuevamente se parece a los metales del grupo 1, se parece al potasio. Nuevamente eso se relaciona con su toxicidad. Y después forma el aluminio una serie de sales, son sales dobles del tipo sulfato de aluminio con algún catión univalente como el sodio o el potasio con 12 moléculas de agua. Tal vez ustedes hayan hecho crecer cristales de alumbre porque es una experiencia, es muy linda, es muy fácil de hacer y crecen unos cristales muy lindos. Tal vez lo hayan hecho en la escuela. Y se usan estos alumbres en la industria para coagular fibras de celulosa y se han usado como mordientes para fijar colorantes. También forman haluros. En el caso del boro, los haluros que forma son ácidos de Lewis, o sea, se combina el boro con los que son gaseosos, que son el flúor y el cloro, con el bromo que es líquido y con el yodo que es sólido, y forman los haluros que son gaseosos o líquidos. Son todos ácidos de Lewis y algunos de ellos tienen usos en química preparativa. Por ejemplo, esta es la estructura del
cloruro de boro en fase sólida. Y fíjense ustedes, si se calienta y se transforma en gas, ahora acá, no sé si se dan cuenta, pero hay una rotación. Ahora estos cloros estaban en el plano y ahora están unos en el plano y los otros están en forma perpendicular. Eso está indicando que esta unión boro-boro no es muy fuerte y es fácil de girar. Se conocen para el cloro, el bromo y el yodo haluros de boro que tienen estructuras clúster, o sea, otra vez estructuras racimo. Hay varios átomos de boro unidos entre sí. Por ejemplo, en este caso hay 4 átomos de boro con 4 átomos de cloro, y en este caso hay 9 átomos de boro, que son acá las esferas azules, con 9 átomos de bromo. Los otros elementos también forman haluros, son ácidos de Lewis. El que es importante es el tricloruro de aluminio porque se usa como catalizador de Friedel-Crafts. En el caso del talio, el más estable es el haluro con estado de oxidación +1. Y otra característica que tienen es que son iónicos. O sea que estamos viendo que a medida que aumenta el número atómico, va aumentando el carácter metálico de los elementos, lo cual se manifiesta en la formación de compuestos iónicos. Forman compuestos con nitrógeno. Son interesantes los compuestos que forma con nitrógeno el boro, porque tienen aplicaciones. Cuando el nitrógeno reacciona con el aluminio y con el boro, entonces se forman nitruros sólidos, y el que forma con el boro, que es el nitruro de boro, es muy duro. Forma una variedad cristalina, ahora vamos a ver, que es más dura que el corindón. ¿Cómo se pueden obtener? Se pueden obtener no por reacción directa, sino por reacción del óxido de boro con amoníaco a altas temperaturas. Así se puede obtener el sólido. Lo interesante es que el nitruro de boro tiene 2 variedades alotrópicas. Una variedad alotrópica, que es la estable en condiciones estándar, es una estructura en capas. Acá vemos los átomos de boro son las esferas celestes y los de nitrógeno las esferas azules. Y vemos que en estas capas están en posiciones fijas, o sea, son todos hexágonos apilados, un hexágono encima de otro, y están alternados. En un lado hay nitrógeno y en la capa siguiente hay un boro. Pero las estructuras son así, un hexágono sobre otro hexágono. Recuerden esto, lo vamos a volver a ver, una estructura parecida en la próxima clase. Estos enlaces acá no son enlaces covalentes, son uniones de Van der Waals, son bastante mayores que las uniones covalentes. Y a altas temperaturas y a altas presiones se obtiene otra variedad alotrópica que tiene una estructura tetraédrica. Si se fijan, el nitrógeno está acá en el medio de un tetraedro. La variedad tetraédrica, no la variedad en capas, sino la tetraédrica, como dijimos recién, tiene una dureza que es menor que la dureza que tiene el diamante, pero es más alta que la que tiene el corindón. O sea, acá vemos la dureza frente a la abrasión, y esto se relaciona con la entalpía reticular. Todas estas son sustancias sintéticas, o sea, una es el nitruro de boro, otro es el carburo de boro, otro es el carburo de silicio, que se sintetizan y tienen usos como materiales abrasivos. Forman también sulfuros. En el caso del aluminio es el sulfuro de aluminio, y para el galio, el indio y el talio las estructuras son variadas, y la propiedad que tienen es que son semiconductores o bien fotoconductores y tienen aplicaciones en dispositivos electrónicos.
Los que tienen más aplicaciones son los compuestos que forman con los elementos del grupo 15. El aluminio, el galio y el indio forman con el fósforo, el arsénico y el antimonio compuestos semiconductores. Son semiconductores binarios que se llaman del tipo 3,5. 3 porque uno es un elemento del grupo 13 y el otro es uno del grupo 15. El que tiene más aplicaciones es el arseniuro de galio, que se usa en electrónica. Se usa para construir los chips de los dispositivos electrónicos. Forman compuestos de coordinación, en este caso la coordinación es octaédrica, y forman complejos con una variedad de ligandos como oxalatos, acetatos, ligandos nitrogenados. Acá vemos la estructura, por ejemplo, de un complejo. Después vamos a ver qué es el oxalato y qué estructura tiene. Y también forman compuestos organometálicos. Los que tienen aplicaciones son los compuestos organometálicos de aluminio, porque se usan en síntesis industrial, como por ejemplo para obtener polímeros. Este es uno de los compuestos organometálicos. Hay dos átomos, estos son dos átomos de aluminio, que están rodeados de metilos. Y con esto terminamos el tema grupo 13.